podemos dar inicio. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar todos reunidos el día de hoy nuevamente para seguir avanzando en el desarrollo de capacidades de todos los participantes en este grupo de trabajo. El día de hoy tenemos como ponentes a Viviana Mora y a César Montaño, quienes nos van a estar compartiendo los detalles de esta herramienta del árbol de problemas y la forma más eficiente, más efectiva de poderlo construir para que todos nos sintamos cómodos con esta herramienta y en el evento de la próxima semana conozcamos ya un caso práctico de su utilización que nos ayuda a seguirnos familiarizando más con ella para efectos de empezarla a aplicar ya particularmente para las evaluaciones ex post de los decretos 4725 y 3770. Como siempre, para todas las personas que se registraron para participar, les vamos a pedir que nos ayuden colocando sus preguntas en el chat, a las que vamos a dar lectura conforme vayamos avanzando en las presentaciones. A quienes están conectados como ponentes, les pedimos que tengan sus micrófonos cerrados para que no tengamos ruido de fondo. Esta sesión también la vamos a estar generando en idioma inglés, entonces les vamos a pedir a los ponentes que cuando estén haciendo uso de la voz puedan encender su cámara para que podamos facilitar el trabajo de los intérpretes en su momento. Sin más, muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias al Departamento Nacional de Planeación, a Viviana por el liderazgo que ha tomado en ofrecernos todas estas capacitaciones. Así que bueno, estamos a la escucha. Viviana, por favor. Muchas gracias, Sandra Ligia. Bueno, les agradezco de nuevo la invitación. Para nosotros es supremamente importante, digamos, hacer parte de todas estas ocasiones para la generación de capacidades. Como recuerdan, en una sesión pasada estuve con mi compañera Jimena presentándoles el tema de la evaluación ex post como tal. En este caso, vamos a adentrarnos en una parte específica que es cómo construimos el árbol de problema. En una reunión previa, escuchaba yo que alguno de los participantes decía, bueno, pero es que esto es parte del AIN, del análisis de impacto normativo ex ante, como generalmente lo conocemos. De acuerdo. Pero justamente que sea hoy la oportunidad para aclarar y enriquecer un poco más esa base de conocimiento que todos tenemos y, bueno, poder seguir avanzando. Como mencionaba Sandra Ligia, la siguiente sesión la van a liderar desde el Ministerio de Salud y nos van a compartir un árbol de problemas ya de una regulación real a la cual ellos le han trabajado bastante y frente a la cual mi compañero César, que está conmigo el día de hoy, ha tenido la oportunidad de verlo y de darle también un concepto un poco metodológico de ese árbol. Entonces, hoy será una ocasión para digamos, actualizarnos o ponernos un poco de acuerdo en qué tiene que ver todo este tema del árbol de problema con la evaluación ex post y también con la evaluación ex ante, ¿no? Entonces, voy a continuar por acá. Listo. Como agenda para el día de hoy, les cuento que, de nuevo, la primera idea mía es como que nos pongamos todos de acuerdo en que el árbol de problema tiene una relevancia tanto en el análisis ex ante como en el análisis ex post, y ya vamos a ver por qué. Entonces, para eso le vamos a dar un vistazo al tema del análisis de impacto regulatorio. Sin mucho detalle, porque ya hemos tenido oportunidad de hablar de estos temas en más detalle. También, bueno, vamos a hacer un ejercicio muy breve y rápido de cómo construir un árbol de problema con un caso particular que hemos preparado. Como les dije en la ocasión anterior, siempre es mejor aterrizar los conocimientos porque, a pesar de que estos son temas supremamente sencillos, cuando nos enfrentamos al problema real, entendemos que hay unas limitaciones y pues nos surgen todas las dudas, ¿no? Entonces, por eso, además de hacer una revisión general, digamos, conceptual, vamos a pensar en un caso particular. Y a partir de ese caso, también vamos a revisar cómo desde el árbol de problema generamos un árbol de objetivos. Entonces, todo esto va a ser como muy conceptual aplicado en lo que nos permite la metodología.
y al final pues tendremos una sección de preguntas y respuestas. Lo pueden poner por el chat o lo pueden poner también en la sección de Q&A que ven ustedes allí abajo. Yo no estoy viendo el chat por ahora. Ok, ok, ya lo tengo acá. Por si alguien tiene alguna, si alguien tiene alguna comentario, lo puede hacer. Listo. Voy a seguir y Diana, entonces el primer, dime. perdóname por la interrupción. Si nos pueden ayudar formulando sus preguntas, perdón, Ah, a través del Q&A, es mucho mejor porque así podemos ir controlando cómo las vamos respondiendo. sí, sí, Es- de acuerdo, sí, sí, tanto Estupendo. mejor. Ok, y aprovechando la interrupción, perdón, en el chat colocamos la liga justamente para el registro de los participantes y nos pueden ayudar a completarla. Y entonces comentarios en el chat, preguntas en el Q&A, por favor. Exacto. Gracias, Sandra Ligia. Sí, entonces, bueno, voy a partir por acá. Esta gráfica del ciclo de gobernanza regulatoria ya la hemos visto reiteradas veces y como recuerdan, digamos, la idea es que todo lo que hacemos digamos, en en la producción normativa y cuando procuramos, digamos, trabajar por la calidad de las regulaciones que emitimos, pues deberíamos cumplir con estos 6 pasos que tenemos allí. ¿M? De nuevo, con el tema de la consulta pública como un elemento muy transversal. Tengo aquí resaltado estos 2 pasos, tanto el diseño de la regulación como la evaluación, porque justamente la idea mía es que hoy pensemos en la interrelación que hay entre estas 2 etapas y pues justamente que el árbol de problema nos va a ser de utilidad y va a ser de alta importancia, digamos, para ambas etapas. Entonces, como sabemos, cuando estamos en el diseño de la regulación, llevamos a cabo lo que conocemos como análisis de impacto normativo. Ahora, una vez yo pongo esa regulación a funcionar, hago una publicación, una emisión, etcétera, ya una vez está implementada y yo la voy a evaluar, que es lo que vamos a hacer con los 2 decretos en los que vamos a trabajar en el marco de este convenio, también tengo que pensar, o sea, no puedo pensar desde cero en cuál es el alcance pues, de esa regulación, sino que yo me tengo que devolver a pensar en cómo fue diseñada esa evaluación. Entonces, por eso es que es digamos, la interrelación importante entre estas dos etapas. Listo, voy a hacer una mención muy rápida a lo que conocemos como el análisis de impacto normativo, que generalmente pues, es de carácter ex ante, ¿no? Es lo que queremos hacer antes en la etapa del diseño de la norma. Entonces, está compuesta por estas 7 etapas. De nuevo, siempre pensamos en la consulta pública como un elemento transversal y digamos que aquí lo importante y donde nos vamos a centrar el día de hoy es en las 2 primeras etapas, la etapa de la definición del problema y de los objetivos. A partir de que definimos estos 2 elementos, que son los, digamos, fundamentales y centrales para llevar a cabo el diseño regulatorio, es que posteriormente identificamos cuáles son las opciones o alternativas que tenemos para intervenir, evaluamos esas alternativas, elegimos la mejor, la implementamos y finalmente la llevamos a consulta pública, la regulación diseñada como tal. Ahora, quiero hacer énfasis aquí en un tema y es que muchas veces pensamos que el análisis de impacto normativo necesariamente nos tiene que llevar a un proyecto regulatorio y eso no es necesariamente cierto. Cuando estamos en la etapa número 3, que es la que tiene que ver con las opciones, evaluar opciones o alternativas para intervenir, también nos podemos encontrar con que podemos no intervenir o deberíamos no intervenir. Esa es una de las opciones que siempre debemos contemplar, que mantenemos el statu quo y que no vamos a intervenir. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a llevar a cabo la evaluación de alternativas, que es la etapa 4, me puedo encontrar con que mi intervención por parte del Estado o de alguna entidad reguladora, lo que va a generar es más costos que beneficios para la sociedad. Eso también puede ser un resultado que arroje nuestra evaluación, nuestro análisis de impacto normativo ex ante. Otro tema es que hay alternativas diferentes para atender un problema de política pública que no necesariamente tiene que ver con la regulación. Cuando yo analizo un problema, puedo identificar, bueno, una alternativa diferente para solucionar el problema de política puede ser
por ejemplo, una campaña educativa. Y eso lo hemos visto y lo vemos recurrentemente dentro del accionar del Estado, campañas educativas para, por ejemplo, disminuir los accidentes de tránsito, use el cinturón de seguridad, disminuya su velocidad. Todas esas campañas son intervenciones de política que son no regulatorias, pero que también me van a ayudar a, digamos, solucionar de alguna forma el problema y lograr los objetivos que yo he identificado en estas dos primeras fases del análisis de impacto normativo. Entonces quería llamar la atención brevemente sobre eso y ubicarlos en el análisis ex ante, digamos, en esta gráfica. Perfecto. Entonces, espero que todos conozcan, muy buenas tardes, el juego ¿Quién quiere ser millonario? Who Wants to be Millionaire. Es un juego conocido en gran parte de Latinoamérica. Vamos a usar esta dinámica para ver qué tan familiarizados estamos con estos cursos y con esta, digamos, con esta información que se ha brindado de cara pues, a la apropiación de las herramientas. Me voy a tomar unos segundos para leerles las respuestas que tenemos aquí plasmadas y a partir de eso nos vamos a tomar 30 segunditos para responder y nos van a dejar por favor sus respuestas en el chat. Nosotros vamos a ir haciendo el seguimiento y después de 30 segunditos básicamente nosotros vamos a definir y seguir con la presentación. Entonces para esta primera, para ver qué tan listos estamos y arrancar y encender un poco los motores, la pregunta es ¿qué es una IN? Respuesta A, es un proceso jurídico para verificar que la norma no sea contraria a la ley. B, son las siglas de análisis de información nuclear. C, es un requisito que deben cumplir todas las entidades públicas para la expedición de reglamentos. O D, es una metodología de análisis para la solución de problemas de política pública. Entonces, a partir de esto, me voy a tomar 45 segundos. Y por favor, pongan sus respuestas en el chat a partir de ahora. Eso, yo no estoy viendo en este punto el chat, pero veo que crece precipitadamente. Participen. Esto nos ayuda a animar un poco la sesión. Sí, por ahí están bastante participativos. Eso, 20 segunditos más. Súper, yo los veo muy atentos, además, César, porque varios de los participantes ya han tomado los cursos virtuales de análisis de impacto normativo, entonces están duchísimos con la información. Genial, eso me gusta porque pues a la larga empezamos a encontrar que todo está relacionado entre sí, entonces terminó nuestro tiempo y efectivamente espero que la respuesta de ustedes haya sido la D. Es una metodología de análisis para la y solución de problemas de política pública. Entonces, sigue, Vivi. Listo, ahí para hacer claridad con una cosa, sí, la mayoría puso que la D era la correcta. Justamente, digamos, ahí me gustaría hacer énfasis en lo que les mencionaba antes, y es que con el análisis de impacto ex ante, lo que estamos buscando es analizar y solucionar un problema de política pública, cuya solución puede no ser necesariamente un proyecto normativo, y eso me parece importante que lo tengamos en cuenta. Tampoco es la C porque no es un requisito que deben cumplir todas las entidades públicas. La elaboración de análisis de impacto normativos en este momento es obligatorio solamente para los reglamentos técnicos. Y digamos que nosotros desde Planeación Nacional lo hemos ido promocionando como una buena práctica y incluso ahora que estamos en el proceso de la actualización de la política de mejora normativa a través del COMPES, estamos en proceso de definir, bueno, necesitamos otros criterios, ampliar, digamos, la implementación de la IN para otro tipo de reglamentos que no sean los reglamentos técnicos. En otros países como Estados Unidos hay unos criterios diferentes o adicionales para hacer obligatoria la aplicación del análisis de impacto normativo, para que tengamos que preguntarnos todo esto que aparecía en la slide anterior, donde pensábamos cuál es el problema, cuáles son los objetivos, cuáles son las alternativas y así sucesivamente. En países como Estados Unidos, por ejemplo, tienen una regla de el impacto potencial que puede tener la normativa que se está
o el problema que se está analizando en términos de la magnitud, digamos, cuantificable en dólares. Entonces, bueno, nosotros estamos como en proceso de pensarnos cuáles pueden ser estos otros criterios a los que podamos extender el análisis de impacto normativo más allá de los reglamentos técnicos. Listo. Continuar por acá. Esto lo vimos ya en detalle en la sesión anterior, donde decíamos que para llevar a cabo una evaluación ex post deberíamos seguir estas 9 etapas y nos remitíamos a las guías que tenemos y que hemos elaborado desde Planeación Nacional para la elaboración de análisis de impacto normativo ex ante y ex post. Aquí quiero, digamos, hacer énfasis de nuevo en lo mismo, y es que en ambos casos estamos haciendo análisis normativos, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es, digamos, lo que lo diferencia en esencia es el punto en el cual estoy yo parado. Entonces, el análisis ex ante lo que me va a permitir es pensar un problema más o menos desde cero, desde que yo identifico que hay un problema que debería atender desde la política pública, y el análisis ex post es cuando ya tengo la regulación andando, la regulación ya me ha generado unos efectos, ya tengo una información que puedo analizar. Entonces, a partir de eso es que yo llevo a cabo este análisis que tenemos aquí con estas 9 etapas que las vimos, digamos, en detalle en la sesión anterior y que no me voy a detener ahora allí. Entonces, ¿cuál es la interrelación? Y justamente lo que me interesa que tengamos muy claro en esta primera parte, digamos, introductoria del taller de hoy, y es que justamente a partir de lo que yo defino en el análisis normativo ex ante es que voy a construir el análisis normativo ex post. ¿Por qué? Aquí tengo encerrada la etapa 1 y 2 del análisis ex ante. ¿Qué pasa? Que cuando yo construyo el análisis ex ante, defino cuál es el problema y los objetivos del problema problema de política que yo quiero atender y solucionar, lo consigno en el documento de análisis de impacto normativo ex ante, y a partir de ello puedo eventualmente generar mi regulación. Cuando yo voy a evaluar cómo está funcionando esa regulación y me paro ahí sí, aquí en este punto del análisis de impacto normativo ex post, ahí me tengo que preguntar otra serie de cosas. Pero ¿qué pasa? Estos últimos pasos que tengo aquí encerrados en amarillo, a partir del paso 4, cuando yo voy a llevar a cabo, por ejemplo, la identificación de los actores involucrados, las variables de estudio, el problema central que quería resolver esa regulación que yo quiero evaluar, lo ideal es que yo tuviera una IN ex ante. Estamos hablando del mundo ideal, en el cual para generar la regulación yo previamente he hecho un análisis ex ante, y cuando yo la voy a evaluar de manera ex post, acudo a ese documento y esa información que previamente se había levantado y se había soportado para generar el proyecto regulatorio. Entonces, como sabemos que no siempre se cumple en la realidad, digamos, lo que nosotros consideramos ideal, es justamente que cuando voy a llevar a cabo el análisis de impacto ex post, tengo que de alguna manera reconstruir el árbol de problema. Y por eso el día de hoy estamos pensando todos, aquellos quienes vamos a trabajar en análisis de impacto normativo ex ante y ex post de los 2 decretos, debemos pensar en cómo construimos el árbol de problema, porque no siempre tenemos un árbol de problema a la mano digamos, con antelación. Entonces, voy a pasar rápidamente para aquí para contarles, y ahí sí ya entrar un poco en materia de lo que nos atañe el día de hoy. Bueno, yo por acá no veo que hayan preguntas o comentarios, así que voy a continuar. Ok, listo. Voy a continuar. Entonces, de nuevo, esta parte es un poco más conceptual frente a la etapa de definición del problema. De nuevo, ¿qué necesitamos hacer cuando voy a hacer la evaluación ex post si no se ha hecho previamente la evaluación ex ante? ¿De acuerdo? Entonces, ok, listo. ¿Qué tengo que pensar yo en esa primera etapa? Aquí pongo en la parte de abajo, tenemos una cinta donde están los pasos del análisis. A ver,
Listo. En esta cinta donde están los pasos del análisis de impacto normativo ex ante. Entonces estamos parados en la definición del problema. ¿Mm? Y pensamos justamente en qué es un problema, porque a veces creemos, y nos pasa mucho desde los reguladores, que creemos de antemano, nosotros ya cuando conocemos el problema de política o cuando nuestra misión es efectivamente, por ejemplo, redactar un reglamento técnico, nosotros creemos de antemano que ya conocemos el problema y que ya conocemos la solución y que todo lo que tengo que hacer es escribir un documento para justificar eso. Entonces, paremos por un momento y reconsideremos esa posición. Entonces, ¿qué es un problema como tal? Es una situación que me está generando efectos indeseados y que me está generando efectos adversos sobre el bienestar social en general, que no es un problema. Y ahí tenemos que irnos digamos, a lo práctico también. Y es lo que ya decía, que nosotros desde los reguladores a veces pensamos que el problema es que falta una norma, que falta modificar, crear o eliminar una norma determinada para solucionar una situación. Y resulta que ese no es el problema central. Ese puede ser finalmente a la solución que yo llego, a la intervención que yo llego al final de mi evaluación. Concluyo que efectivamente necesito crear o necesito modificar una regla, una regulación que está vigente, ¿no? ¿Qué es importante cuando yo estoy pensando en la definición del problema? Que yo le dé una mirada integral, que yo no me pare solamente a mirar una cosa que es la que yo estoy viendo, por ejemplo, desde el punto de vista del regulador, y que además yo necesito identificar cuáles son las causas de ese problema. De nuevo, no pensar en que yo lo que necesito es escribir un decreto, escribir un reglamento técnico que diga A para que las cosas se hagan de determinada forma, sino que yo tengo que pensar en las causas, digamos, profundas del problema a identificar. Por ejemplo, hay dos ejemplos de lo que no es un problema. Y frente, por ejemplo, a las situaciones de inseguridad que se dan en las ciudades, alguien diría, no, el problema es que necesitamos aumentar el pie de fuerza de la policía porque no es suficiente. Bueno, pensemos, esa falta de fuerza pública en las calles, ¿ese es el problema central? O más bien estamos viendo allí un efecto, algo visible, que es lo que nos molesta y nos preocupa, pero no estamos pensando cuál es el problema de fondo allí. ¿Mm? Otra, lo mismo, pensar en que lo que necesito es una regulación que establezca, por ejemplo, los tiempos de circulación o la restricción para la circulación de los buses de transporte público, por ejemplo. Yo digo es que el trancón o la congestión vehicular la están haciendo es el transporte público, deberían ponerles una restricción de tiempo. Fin. ¿Ese es un problema de política? Bueno, tal vez no. Tal vez el problema de política mío es un tema de movilidad y tengo que pensar no solamente en el transporte público, sino tengo que pensar en la movilidad como un todo y tengo que tener en cuenta, digamos, otros factores. Entonces, esto, digamos, a grandes rasgos. Y este es nuestro famoso árbol de problemas. Entonces, de nuevo, la idea es enfocarnos en resolver el problema central que hemos identificado y no centrarnos en la regulación como tal. No creer que es la regulación o crear o modificar la regulación, que ese sea mi objetivo o mi problema central. Entonces, digamos que este árbol de problema lo compone tres elementos. El que va en el tronco es aquel problema que yo identifico, aquel problema de política que yo identifico como una situación indeseada. ¿Qué es lo que yo tengo arriba en las ramas? Las consecuencias, lo que es más visible de la situación, lo que pensábamos ahorita. Bueno, ¿qué pasa? Es que falta policía en las calles. ¿Qué pasa? Es que hay congestión vehicular. Eso es lo que yo estoy viendo. Esas son las consecuencias del problema, pero ese no es el problema como tal. Entonces, pero eso es información importante que nos va a ayudar a identificar y a mapear dentro de este árbol de problema cómo soluciono y cómo, digamos, al final genero una intervención para solucionar ese problema de política. Y bueno, las causas, ahí está la tarea clave, identificar qué es lo que me está generando y que me contribuye a esa situación indeseada. A ver, listo, sí. Entonces, ¿qué les propongo yo el día de hoy? Que pensemos en un caso particular, en un tema particular para poder aterrizar esto que estoy diciendo y lo podamos pensar entre todos. Entonces les traigo un ejemplo que es el uso de bolsas plásticas en Colombia.
Esto, como ustedes saben, fue un problema de política que se pensó hace unos años y en este momento hay intervenciones al respecto, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que en el supermercado debemos pagar por cada bolsa plástica que usemos, como una manera de desincentivar el uso, ¿verdad? Mm, listo. Entonces les voy a contar, digamos, esta es una slide donde ponemos la información, digamos, general, los antecedentes para que nos den contexto de el tema de las bolsas plásticas, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, que identificamos unos factores de deterioro ambiental, ¿verdad? Para todos es claro que el uso excesivo de plástico contamina, ¿no? Entonces, sabemos pues que las bolsas plásticas se demoran muchos años en degradarse, ¿cierto? Que hay unos problemas de operación de los rellenos sanitarios. Sabemos que tiene un impacto paisajístico y que cuando se descartan sin ningún control, pues tienen un impacto también para lo que vemos, para lo que apreciamos en términos paisajísticos, y también que esa disposición inadecuada genera contaminación del agua, del suelo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, tenemos esos factores de deterioro ambiental y además tenemos unos datos digamos, conocemos. Y es que en la fabricación de productos de corta vida útil, como las bolsas plásticas y las botellas, la mayor cantidad son materiales potencialmente reciclables, ¿sí? Eso ya nos da ideas de hacia dónde podemos enfocarnos, ¿no? Y que además 30% de los residuos sólidos municipales, digamos en los rellenos sanitarios municipales, corresponden a envases y empaques. Entonces, a partir de esa información, yo los invito a que pensemos. Esto es un problema supremamente general que nos afecta a todos, que todos lo percibimos. Entonces, los invito a que pensemos, si este fuera el problema de política que nosotros debemos solucionar, ¿cómo nos aproximaríamos a él? No te escuchamos, César. Perdón, ¿ahora sí me escuchan? Ahora sí. Perfecto, bueno, vamos a ver si estamos entonces igual de pilosos como arrancamos para cerrar esta tarde y toda la sesión con broche de oro. Nos vamos a tomar otros que 40 segundos para resolver esta pregunta. Entonces, ya saben, termino de leer la respuesta D y tenemos 40 segunditos para responder y después le cedemos la palabra a Viviana. Entonces, para este contexto que les mencionó ya mi compañera Viviana, con esta información que ustedes, digamos que ya les da luces de hacia dónde deberíamos apuntarle, ¿cuál diríamos que es el problema central? Opción A, la disposición inadecuada de bolsas plásticas genera contaminación. Opción B, la descomposición de bolsas plásticas puede tardar centenares de años. C, la operación de los rellenos sanitarios. O D, el impacto paisajístico cuando las bolsas son abandonadas a cielo abierto. Entonces, a partir de ahora voy a empezar a contar. Y respuestas en el chat. Perfecto. Ahí veo que está creciendo el número. Están bastante divididas las respuestas frente al problema central que vamos a identificar aquí. Eso me gusta. Ya vamos Chévere. en la parte elevada de las preguntas, en el premio gordo. Vamos a ver. 15 segunditos. Vamos, vamos. Más respuestas. Nos vamos a tomar unos 5, 4, 3, 2 y 1. Termina el tiempo. Adelante, Vivi. Bueno, perfecto. Les agradecemos mucho la participación. Bueno, como les decía, a veces creemos de antemano que conocemos la respuesta, nos parece bastante sencillo, bastante obvio, pero por acá les voy a contar. Bueno, primero pensemos en estas opciones. Que la disposición inadecuada de las bolsas plásticas generan contaminación. Estaba muy dividida la votación entre la opción A y la opción B, ¿no? Y que la descomposición de esas bolsas toma centenares de años. Y vuelvo a la reflexión que hacía, digamos, conceptual cuando pensábamos en cómo definir el problema central. ¿No será más bien que estos factores que tenemos aquí son consecuencias, es lo visible del problema? Entonces ahí es que yo les llamo la atención sobre que estos, a ver,
Pensé que alguien estaba preguntando por acá, ¿no? Listo, sí, ahí es que yo les llamo la atención sobre el hecho de que no necesariamente es tan sencillo, ¿no? Y, exacto, entonces les cuento, nosotros ya previamente hemos hecho un planteamiento de este árbol de problema, de esta definición. Si tuviéramos un poco más de tiempo, y es como nosotros lo hemos hecho en otras ocasiones, nos hubiéramos repartido en unas salas aparte y hubiéramos escuchado todas sus opiniones, pero con la idea de hacerlo muy expedito en este caso, yo les presento el árbol de problema que hemos construido nosotros al interior del equipo. Y les recuerdo, antes en las votaciones estaba muy dividido en los temas de contaminación y de los tiempos de descomposición de las bolsas plásticas, ¿no? Y de nuevo les pregunto, ahí estábamos viendo un poco un tema de lo visible, ¿no? De las consecuencias que puede tener el problema. ¿Qué pasa? Y aquí quiero que pensemos un tema también que lo veremos más adelante en los temas de las alternativas o de los objetivos cuando los vamos a determinar. Y sería realista, por ejemplo, pensar nosotros en un escenario donde eliminemos 100%, nosotros como reguladores que estamos tratando de solucionar este problema, pensemos en un escenario donde se pueda eliminar 100% el uso del plástico. Tal vez eso no es realista, ¿cierto? Entonces, más bien, podemos pensar que estas consecuencias y estos aspectos, digamos, visibles que ya identificamos, la contaminación, la dificultad en el manejo de los rellenos sanitarios, la generación creciente de los residuos y los altos costos, digamos, de la gestión de esos residuos y los rellenos sanitarios como tal. Esas son cosas que yo observo, que efectivamente identifico como problemático. Pero ¿cuál es el problema central que aúna, o más bien que origina todo eso? Es el uso inadecuado de las bolsas plásticas, porque el plástico lo podemos usar y lo hemos estado usando durante muchos años en la humanidad, pero deberíamos saberlo usar mejor, ¿cierto? Y digamos, dentro de esos aspectos que estábamos considerando antes ahí en la votación, también está el tema bueno, cuáles son las causas que me están generando ese problema. Entonces tiene que ver mucho con la falta de control en la distribución de esas bolsas, que no usemos bolsas plásticas para absolutamente todo, por ejemplo. Esa es una de las causas que me genera un uso inadecuado, ¿verdad? También hay una falta de conciencia del reciclaje. Eso es un tema que también se ha estado trabajando mucho desde la política pública. Hemos visto bastantes avances, pero si fuéramos más conscientes y tuviéramos más la cultura del reciclaje, no tendríamos estos efectos, estas consecuencias visibles de la creciente generación de residuos, sino que ese plástico lo estaríamos reutilizando. Bueno, también, como decíamos en la parte introductoria, donde veíamos los datos frente al problema, y es que la mayoría de los componentes, digamos, de los envases y de las bolsas plásticas son reutilizables, pero también, al parecer, hay una parte de esos componentes que no conocemos y que no gestionamos adecuadamente. Entonces, esta es otra de las causas que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, hay una falta de articulación de las políticas ambientales. Si nos hubiéramos sentado todos a hablar abiertamente de esto, seguramente hubiéramos pensado mucho en la conciencia ambiental y de la política ambiental que estaba muy desconectada de estos temas, ¿no? Entonces, listo, les cuento que esto sería nuestro planteamiento. Digamos que esto, digamos, a este tipo de conclusión no se llega tan rápidamente ni tan automáticamente. Para esta definición del problema necesitamos sentarnos en mesas, considerar los otros actores que tienen que ver con el problema. Por eso allí en alguna de las slides anteriores, cuando yo hablo de la identificación del problema como tal, puse el tema de la consulta pública y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, que si yo soy el Ministerio X y yo estoy atendiendo el tema de las bolsas de basura, de las bolsas plásticas, perdón, yo convoque también a otros actores, convoque a la academia, convoque a los consumidores, a las asociaciones de consumidores, etcétera, todos aquellos actores que se vayan a ver involucrados y que me puedan nutrir también con otros puntos de vista la construcción del problema, que no me quedo yo únicamente con una única manera de verlo, sino escucho también a los otros actores para poder construir este árbol de la manera más completa posible. Una vez ya vimos este árbol de problema, nos vamos al árbol de objetivos. Entonces, ¿cuál es la idea y cuál es digamos, la importancia de ese árbol de problema?
que luego lo vamos a traducir en una contraparte, que es el árbol de objetivo, y a partir de la cual yo voy a empezar a formular mi intervención de política o a evaluar cómo funcionó una política que estoy, perdón, una regulación que yo esté evaluando. Yo a la regulación, digamos de manera ex post, a la regulación le pregunto, bueno, ¿cuál era el objetivo principal que estaba persiguiendo? ¿Cuáles eran, sí, cuáles eran las causas de ese problema? ¿Y cuáles fueron los objetivos que se planteó esa regulación a cumplir? ¿Para qué le pregunto eso? Para poder determinar si efectivamente se cumplieron los objetivos, que es digamos, el core de la evaluación ex post. Entonces, sigo por aquí. Listo. Entonces, justamente la idea aquí es aterrizar en términos del árbol de problema, perdón, donde he identificado cuál es el problema central, las causas y las consecuencias de ese problema. Yo voy a aterrizarlo a una contraparte que sea el árbol de objetivo, donde identifico cuál es el objetivo principal de solucionar, digamos, del problema de política, cuáles son los objetivos generales que yo quiero, digamos, cumplir y cuáles son los medios con los que yo cuento para cumplir ese objetivo. Entonces me pregunto el qué, el cómo voy a lograr ese objetivo y el para qué. De esa manera pasamos de un árbol al otro. El problema es el qué y, perdón, identificando el problema me pregunto qué, cuál es el objetivo entonces principal. Identificando las causas, me pregunto cómo y ahí identifico los medios que tengo para solucionar el problema. Y identificando las consecuencias, me pregunto para qué y ahí identifico los objetivos generales. Entonces voy a pasar rápidamente. Como ven por aquí abajo tengo una cintilla donde digo, ya pasé de la etapa de la identificación del problema, ahora voy a pasar a la etapa de identificación de los objetivos. Para no, digamos, adentrarnos demasiado en el detalle de esto, como les digo, ya tienen ustedes a la mano las guías de análisis de impacto normativo ex ante y ex post que nosotros hemos elaborado. Entonces no me voy a, digamos, a centrar y a ir demasiado en detalle con estos conceptos, pero sí es importante que tengamos en cuenta que cuando yo voy a definir los objetivos, necesito preguntarme tengo que tener en cuenta estos 5 aspectos. Y bueno, aquí para recordarles un poco lo que yo preguntaba en algún punto antes. Sería, por ejemplo, realista, que es la bolita, la número 4, sería realista yo como regulador prohibir a partir de mañana, se prohíbe todo uso de plástico. Eso no sería, alguien podría decir, eso sería lo ideal, ok, pero eso no es realista. Entonces yo tengo que, los objetivos de mi política, los objetivos de mi regulación, tengo que ponerlos de una manera que sea efectivamente plausible, ¿no? En la realidad. Que sean muy específicos, que no me vaya a quedar con unos objetivos que sean demasiado generales porque el peligro es que no los cumpla, ¿no? Que sean medibles. Necesito identificar unos objetivos que yo los pueda medir, que pueda generar esa información, esos datos para medirlos y efectivamente ver si avanzó o no avanzó, si mi regulación, por ejemplo, cuando yo le hago la evaluación ex post, efectivamente cumplió o no cumplió con sus objetivos, a partir de que esos objetivos sean medibles, que sean alcanzables. De nuevo, yo tengo unos recursos escasos. Por ejemplo, no podría poner un inspector en cada supermercado que vea cuántas bolsas de plástico llevan las personas en su mercado. Eso no hace parte de los recursos que yo tengo para implementar la política. Entonces tengo que ser también consciente de que mis objetivos sean alcanzables. Y bueno, finalmente el tema de que tengan un periodo de tiempo oportuno para su cumplimiento. No podríamos a partir del día siguiente de la promulgación tratar de restringir demasiado el uso del plástico porque necesitamos tiempo para que tanto las personas como las industrias se adapten a las intervenciones que yo identifique como más viables, ¿no? Entonces, eso. Vuelvo de nuevo entonces al árbol de perdón. Así, este es el árbol de problema. Estamos en la parte de la identificación de objetivos y vuelvo a recordarles cuál es el árbol de problema. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos que les cuento hace un momento, ¿cómo haríamos nosotros para llevar a cabo la construcción del árbol de objetivos? Recuerden que nos preguntamos el qué, el cómo y el para qué,
¿cierto? Para identificar cuáles van a ser los objetivos y cuáles son los medios con los que yo cuento para llevar a cabo la solución, digamos, de este problema central, que es el uso inadecuado de las bolsas plásticas. Bueno, ahora sí, ya somos expertos, mejor dicho, en proponer un problema, en diseñar un árbol de problema, y ya estamos a nada del premio más grande. Entonces vamos a jugarnos los últimos 45 segundos por esta última pregunta. Vamos a ver qué tal estamos. Para los que tengan dudas, igual saben que nuestros contenidos, guías, plantillas y demás pueden encontrarlos en la página web del Departamento Nacional de Planeación. Cualquier información también pueden contactarnos y con gusto pues los atenderemos. Entonces, ¿cuál diríamos que es el objetivo principal pues, de este problema que nos ha permitido dimensionar Viviana? A, limitar la entrega de bolsas plásticas en los puntos de pago. B, mejorar el aprovechamiento de estos residuos que se están generando. C, incentivar una oferta de alternativas aparte de las bolsas plásticas o como sustitución de las bolsas plásticas. O D, generar conocimiento sobre los beneficios de la disminución del uso de estos residuos, de estas bolsas plásticas. Entonces, 45 segundos. Ya saben que esperamos sus respuestas en el chat. Ánimo que ya es el premio más grande. Eso, ya estoy viendo que se está moviendo el contador. Ya van 15 segunditos. Eso ya con esto estamos listos para empezar a desarrollar esa metodología. Bueno, 15. atrás están bastante divididos entre la D y la C, tal vez. La D y la B. A ver, muchos cantaron por la D. Listo. 5, 4, 3, 2, 1. Cuéntanos, Vivi, cuéntanos cuál es esa respuesta esperada por todos. Listo. Ahora ya en el chat les compartí en todo caso el link a la guía de evaluación ex post. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para determinar cuál es el objetivo principal y cómo traducimos ese problema central, digamos, que hemos identificado, problema de política, cómo lo traducimos a nuestro objetivo central, ¿cierto? Entonces, dense cuenta que de alguna forma todas las opciones que aparecen allí son de alguna manera parciales. Recuerden que, a ver si me hablo por aquí. Recuerden que nuestro problema central es el uso inadecuado de bolsas plásticas, digamos de manera general. Entonces, ¿cómo yo traduzco este problema en un objetivo central? ¿Cierto? Esa es la tarea. Por ejemplo, si nuestro problema central es el uso inadecuado de las bolsas, ¿será que nuestro objetivo principal será limitar esa entrega de las bolsas plásticas en los puntos de pago? ¿Será que a partir de eso ya definitivamente solucionó el problema? ¿Será ese nuestro objetivo grande? O, bueno, mejorando el aprovechamiento de los recursos. Todo esto pareciera como partes de un todo, ¿verdad? No como un objetivo grande y general. Entonces, ay, perdón, ay, me vale, listo. Entonces acá de nuevo, les proponemos cómo sería un árbol de objetivos, ya después de haber pensado todo esto de manera conjunta y de nuevo ojalá con todos los actores involucrados. Entonces, como hemos identificado este problema de uso inadecuado de las bolsas plásticas, nuestro objetivo principal tiene que ver, es más, con una gestión integral, ¿verdad? Me voy a ir un poco a la parte de arriba, las consecuencias y los objetivos generales, cuando nos preguntamos ¿para qué? ¿Cierto? De irnos del árbol del problema al árbol de objetivo, en la parte de las ramas nos preguntamos ¿para qué? Entonces, si yo como consecuencia había identificado la contaminación y los altos costos en la gestión de residuos, por ejemplo, entre las varias que hemos identificado allá arriba, me pregunto ¿cómo hago para convertir eso en unos objetivos generales? El objetivo general debería ser reducir la cantidad de bolsas plásticas que llegan a los sitios de disposición final, ¿cierto? Entonces, no solo me concentro en lo específico de, por ejemplo, de los supermercados, sino que yo tengo que pensar en todas las fuentes de plástico y de las bolsas plásticas que llegan a la disposición en los rellenos sanitarios, por ejemplo, ¿cierto?
Y ahora me voy a ir aquí abajo al tema de las causas. Habíamos identificado falta de control de la distribución, desconocimiento, falta de articulación de las políticas ambientales y falta de conciencia en el proceso de reciclaje. Entonces, a partir de esas causas que yo identifico en el árbol de problema, me voy a traducir cuáles son los medios que yo tengo para atacar ese problema, ¿cierto? ¿Cuáles son los medios u objetivos específicos? Podemos identificar, por ejemplo, estos que estaban allí antes en el árbol de, perdón, en la encuesta que acabamos de hacer. Todos estos son medios a través de los cuales yo puedo lograr un objetivo principal, es decir, limitar esa entrega, mejorar el aprovechamiento de residuos, etcétera, los que vemos aquí abajo en la raíz, vendrían a ser como componentes, partes de un tema más general, en este caso un objetivo principal, que debe ser una gestión integral del uso adecuado de las bolsas plásticas con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. De nuevo, si yo lo miro solamente desde el punto de vista ambiental, entonces pues al otro día prohíbo el uso de bolsas plásticas en los supermercados. Pero eso desde el punto de vista económico, por ejemplo, no es viable. Desde el punto de vista social, necesito darle tiempo a las personas para que se adecúen a unas nuevas maneras de pensar, ¿verdad? Y que de todas maneras yo logre hacer una gestión integral, en este caso de los plásticos, de las bolsas plásticas, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto para contarles, bueno, que no es tan inmediato, no, nosotros todos tenemos una información, una formación y unos preconceptos acerca digamos, de las soluciones. Por ejemplo, si siguiéramos con este taller así mucho más adelante y pensáramos, digamos, en una incompleto, ¿cuáles creerían que pueden ser las alternativas de intervención? Claro, ya conocemos una que sucede en la realidad, como les mencionaba, y es que nos cobran las bolsas plásticas en los supermercados. Eso es una medida de política para desincentivar su uso. A pesar de que es una suma muy pequeña, genera obviamente como ese mensaje hacia el consumidor de, bueno, no debería usar y entonces mejor uso, digamos, unas alternativas a las bolsas plásticas, que son unas alternativas más durables, etcétera, que no voy a usar esa bolsa una única vez, sino que la puedo usar después. Bueno, pero entonces asimismo, como yo les decía en un principio, podemos pensar que para este mismo problema de política y para cumplir ese objetivo principal, puedo pensar en una estrategia integral de intervención, que no solo puede ser el cobro de la bolsa, sino también tiene que ver, por ejemplo, bueno, lo regulatorio, ¿sí? ¿Cómo hago para que los fabricantes de bolsas no incluyan elementos o materiales que no sean, digamos, reciclables o reutilizables? O también temas de campañas educativas. Eso también hace parte como de una gestión integral para resolver este problema de política y para lograr un objetivo principal, ¿no? Entonces, eso por el momento. A seguir. Voy a seguir ya la parte de preguntas y respuestas. No sé si se me quedó algo más por decir acá. Bueno, en realidad era como esta primera parte, digamos, donde hablamos específicamente de problemas y de objetivos. La idea es que en una siguiente sesión los compañeros del Ministerio de Salud nos van a contar cómo ha sido su ejercicio de construcción de un árbol de problema frente a un tema específico de unas prácticas de manufactura, ¿verdad? Entonces, yo voy a dejar por ahí para no seguir hablando tanto de largo y voy a darle paso a preguntas y que tengan los asistentes en el público. Viviana, muchas gracias. Ahora sí que no tenemos todavía ninguna pregunta capturada. Los invitamos a todos los participantes para que nos ayuden capturándolas en el Q&A y las podamos formular. Y ya saben que me encanta abusar de mi posibilidad de abrir el micrófono y la cámara a voluntad. Y entonces quisiera yo empezar un poco la conversación en relación con justamente la forma en la que ustedes han encontrado que funciona mejor la generación del árbol de problema. Evidentemente, todos los actores tienen que estar preparados y particularmente el sector privado tiene que estar preparado correctamente para el momento en el que se genere la consulta pública y poder proveer, poder enriquecer
el árbol que finalmente las autoridades están planteando. Y entiendo que esto es un ejercicio, ahora sí que requiere de el involucramiento, perdón, completo de todos los actores. Y como compartías, pues ahora sí que habrá que estructurar estas sesiones en las que tengamos a los diferentes grupos tratando y analizando cada uno de los aspectos que se han identificado para efectos de la construcción propia del árbol. Entonces, tú recomendarías, por ejemplo, generar una sesión en donde tengamos a todas las personas que ya están, digamos que inscritas o adscritas a estos proyectos, tener a estos dos grupos trabajando de manera individual y puntual en cada uno de estos árboles, que si bien muy probablemente van a encontrar algunas temáticas comunes, porque se trata ahora sí que de la regulación base tanto de dispositivos médicos como de reactivos de diagnóstico, generar estos dos problemas, los dos árboles de problema, los objetivos, el reto del planteamiento de los objetivos SMART, que sabemos que siempre es un ejercicio complejo. Y en este caso particular, ¿cómo ves tú también la opción de compartir incluso el resultado de estos dos árboles para asegurarnos de que en los dos casos, digamos que se manejaron de manera consistente las diferentes variables? Y perdóname que fueron muchas preguntas en una. Varias, Andrelía, muchas gracias. Sí, mira, digamos que para la primera parte, digamos, de la construcción del árbol de problema, nosotros también pensamos como en unos temas metodológicos muy específicos y podemos partir de una lluvia de ideas, de alguna forma como lo que tratamos de simular hoy aquí, y es listo, ponemos ahí unas ideas que digamos que hacen parte de la idiosincrasia de los preconceptos que todos tenemos y que todos podamos tener, y a partir de esa lluvia de ideas vamos hilando y vamos descartando cosas, pero a la larga es un trabajo arduo, em, sobre todo ir descartando cosas o ir unificando cosas o ir identificando cuáles son esos nodos, es decir, en el tema de las bolsas plásticas, tenemos claro que hay un componente ambiental, un componente que tiene que ver con la política ambiental. También tenemos claro que hay otro, por otro lado, un tema de cultura ciudadana. Otro componente, por otro lado, que es un tema no sé, tipo industrial de la fabricación de empaques, por ejemplo. Entonces, cuando logramos, por ejemplo, dividir, hacer unos nodos y caracterizar esos nodos y, digamos, sí, caracterizarlos y completarlos, allí es donde está gran parte del trabajo. Al principio hacemos una lluvia de ideas, pero luego tenemos que empezar a agrupar y empezar a nutrir esos árboles de problemas. Yo creería que sí es importante que se compartan o por lo menos se cuenten cómo fue la experiencia de una evaluación y de la otra, de los que tenemos, digamos, proyectado hacer, porque eso ayuda mucho a tener en cuenta cuáles son las cosas que se me pudieron haber pasado o definitivamente que cada equipo diga, no, sí, efectivamente estamos por muy buen camino, estamos bien encaminados y estamos llegando a donde debemos llegar. Pero sí es clave, además, sobre todo porque estos son temas muy técnicos y muy específicos, y pues claro, las personas que hacen parte de estos equipos pues tienen un conocimiento muy específico de los temas, pero también hay maneras diferentes de verlos, y ojalá, por supuesto, de la mano del sector privado, podamos también identificar cosas que se nos pueden pasar de la parte técnica gubernamental. Perfecto, Viviana, muchas gracias. Tenemos ya tres preguntitas por lo pronto. La primera, de hecho, las tres vienen de Jorge Alberto Tolosa. Muchas gracias, Jorge. La primera, en términos de tiempo, ¿cuánto debería uno demorarse en esta fase? Bueno, Jorge, esta es la fase más demorada y esto a veces toma más de lo que uno quisiera, porque como hablábamos en otro momento también, cuando hablamos así del procedimiento general de la evaluación ex post, a veces esa parte de ese diseño preliminar es la más larga y delimitar hasta dónde nosotros queremos y podemos llegar es la parte más costosa de definir. Depende también, claro, del tiempo que se le dedique a esto y del equipo que tengas, pero con un equipo, digamos así, muy específico y muy bien planteado como los que están ya definidos para esas dos evaluaciones, yo diría que en algunas 4 a 6 sesiones, digamos, concienzudas y preparadas, podrían, por lo menos la parte del árbol de problema, ya haberse solucionado.
Ahora, esto implica no solamente que yo me siento con mis preconceptos y hacemos una lluvia de ideas, eso puede ser una primera fase, una primera experiencia, pero yo esta discusión de la definición del problema también la tengo que nutrir con información, ¿sí? Y los preconceptos que yo pueda tener también los tengo que sopesar con información y con evidencia para, por ejemplo, hacerle ver al equipo de trabajo, mira, yo creo que uno de los nodos importantes en el tema de las bolsas es el tema, digamos, industrial de la fabricación. Entonces tengo que traer datos, así como lo documentábamos en la diapositiva donde exponemos el problema, tengo que documentar cuáles son los datos y cuál es la problemática que yo estoy viendo y que me lleva a pensar esto hace parte de mi problema y debería ir en mi árbol de problema. Entonces, pues bueno, sí depende un poco como de la disposición de tiempo que se le dé a esto, pero yo diría que en unas 4 a 6 sesiones deberíamos salir del árbol y bueno, el objetivo, tal vez otras dos, como para dejarlo así muy amplio, pero bueno, también depende de la preparación con la que llevemos. Si llegamos únicamente con el preconcepto que cada uno tiene, con las ideas así generales, es una cosa, pero si llegamos con todo muy bien dateado y documentado, es seguro que avanzamos más rápido. Estupendo, gracias. Y justamente con eso queda respondida la segunda pregunta. Entonces, vamos a la tercera pregunta. Pensando en las normativas, cuando son tan grandes y como que de alguna forma solucionan varios problemas, ¿cómo se debería plantear el problema y el objetivo? Perdona, me perdí. Es que sabes que yo no estoy viendo el Q&A. Voy a ver No te si yo lo preocupes, cierro. lo leo más despacio. Pensando en las normativas, cuando son tan grandes y como que de alguna forma solucionan varios problemas, ¿cómo se debería plantear el problema y el objetivo? Claro, sí, hay normativas y regulaciones que apuntan a varios problemas de política, sí, e incluso a varios temas. Sobre todo, por ejemplo, a veces tenemos, no sé, pensamos en los DUR, que son los decretos únicos reglamentarios que me abarcan todo, ¿sí? De acuerdo, pero yo pensaría que para cada intervención de política sí es necesario que identifiquemos por qué estamos llegando allá. O sea, si lo pensamos un poquito de para atrás, cuando yo me voy a parar a evaluar esos dos decretos, yo veo que la solución a la cual se llegó son los decretos como tal y tienen un clausulado y unas características supremamente específicas. Me pregunto, ¿cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo, de nuevo, cómo reconstruyo cuál era el problema que teníamos con anticipación? También pueden ser varios problemas, obviamente, pueden ser varios problemas, pero sospechemos cuando vemos una diversidad de problemas, sospechemos que nos hace falta agruparlo en uno central, ¿verdad? Por ejemplo, aquí haciendo referencia a este árbol que tenemos grande, puedo ver temas en la distribución, o sea, lo que veo aquí en las causas de distribución, desconocimiento, falta de articulación, etcétera. Todo eso pueden ser temas que yo identifico como problemas aislados, pero en realidad son causas de un problema central más grande. Entonces, así lo podemos ir, digamos, agrupando. Excelente, muchas gracias. Tenemos aquí un tema de logística. Oscar Marín quería plantear una pregunta en el Q&A, pero para quienes estamos conectados como ponentes no tenemos esa herramienta disponible. Oscar, si quieres abrir tu micrófono y plantearnos la pregunta de viva voz, te lo vamos a agradecer. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la idea y como lo me han planteado ya, Diana, nosotros tenemos en este momento la trabajo o el proyecto de hacer una evaluación después de dos decretos que son ya muy viejos. Tienen más de 15 años, tienen unas unos resultados de su aplicación que no hemos visto a lo largo de estos años. Entonces, en principio nosotros ya tenemos como muchas ideas o muchas cosas que hemos sufrido de lo que ha sido o hemos encontrado el impacto tanto positivo como negativo de esos dos decretos, pero no conocemos, o sea, esto en su momento la regulación era muy diferente y no tenemos esa forma de encontrar un árbol de problemas inicial. Para estos decretos no se hizo una evaluación ex ante donde hiciéramos todo
trabajo concienzudo, y ahí sería muy bueno como que hiciéramos el ejercicio de qué es lo que nosotros hacemos. O sea, uno podría hacer un árbol de supuestos, que era lo que pensábamos en ese momento, pero igual no creo que sea como tan acertado como lo que en, en 6 7 años que se haga la evaluación de estos decretos que salgan nuevos, se va a tener ya el soporte de estos documentos. Entonces creo que ahí hay algo como para que podamos jugar también con esas dos posibilidades de lo que va a pasar o de cómo hacer ese trabajo del árbol con esos supuestos. Ujú. Yo estoy listo. Bueno, Oscar, sí, ese es uno de los grandes desafíos y yo creo que por eso hice énfasis en que pensáramos esta parte del árbol del problema como un paso importante tanto para el análisis ex ante como el análisis ex post, que es el que vamos a llevar a cabo en el marco del convenio. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esa información, como es el caso, efectivamente no tenemos esa información porque son decretos viejos, eh, voy a necesitar de todas maneras construirlo. ¿Mm? Ahora, de acuerdo, yo entiendo la preocupación, Oscar, en el sentido de que no puede ser a partir de la especulación, ¿sí? Obviamente no, pero muchas veces, tanto en el mismo decreto, por ejemplo, en los considerandos, o si se acude a memoria institucional de alguna forma, se puede conseguir qué era lo que se estaba tratando de solucionar en el momento inicial y cuáles eran las causas que se estaban identificando. Digamos, el decreto mismo me va a dar esas pistas. Sí, efectivamente ese es uno de los grandes retos porque a partir de la identificación del árbol de problema y del árbol de objetivos también, voy a encontrar cuál es el contrafactual para llevar a cabo el análisis. Entonces, es importante y es un reto, es el primer reto y por ejemplo, y por eso la pregunta que nos hacían inicialmente era muy relevante. ¿Cuánto se puede demorar esto? Se puede demorar, justamente porque no siempre tenemos la información completa y nos toca recabar memoria institucional con personas o con documentos que podamos encontrar allí al interior de las instituciones, pero también, bueno, en últimas, acudir al decreto mismo y a los considerandos y a la manera como se abordó para poder, digamos, identificar allí qué otros temas podemos para identificar el árbol y los objetivos. Ahí quisiera adicionar algo, Vivi, y yo creo que es una Ujú. preocupación que se manifiesta inclusive en muchos escenarios y con muchas entidades. Como lo mencionaba Oscar, es cuando yo tengo un pool de normas, un grupo de normas lo suficientemente amplio y diverso. Y yo creo que un error en el que uno puede estar tentado a caer pues fácilmente es en tratar de categorizar los problemas en función de las regulaciones que se han expedido. Y creo que ahí es donde, digamos que está precisamente el desafío, el reto que menciona Viviana, y es un poco en que tratemos de no encasillarnos en esas normas, porque inclusive muchas veces no sabe uno, cuando uno empieza a hacer un ejercicio como el que trabajamos el día de hoy, resulta que uno empieza a hilar tan fino que descubre que los temas se traslapan entre sí. Entonces, la idea es no lo vean en función de las regulaciones, como esos cuerpos normativos que se han desarrollado, sino del problema en sí mismo, que ya uno inclusive le permite desentrañar problemas más profundos, como es posible que para un mismo problema se han sacado dos, tres, cuatro regulaciones que han atacado inclusive, ¿por qué no? Todas las consecuencias posibles de un problema de raíz, de un problema estructural. Entonces, precisamente creo que el llamado ahí es a que sí, efectivamente uno lo aplica y busca en sí mismo tratar de revisar las regulaciones porque pues es como uno de los objetivos que uno se plantea inicialmente, pero digamos que el ejercicio tiene que ser un poco más crítico en la medida en que yo estoy tratando de resolver una problemática y a partir de eso, cuando yo empiezo a dar pasos hacia atrás y a revisar lo que en su momento se planteó, cómo se quería desarrollar, pues uno puede encontrar eso precisamente, que se han intentado por distintas maneras el tema de desarrollar varios cuerpos normativos para poder atender atender el problema y darle una solución, sin que eso pues probablemente en algunas ocasiones haya dado los resultados esperados.
Sí, de acuerdo. Digamos que además pueden dar situaciones como las que está describiendo César, que de pronto la regulación misma no había identificado el problema central y estaba tratando de pescar a ver por dónde, justamente por falta de hacer este ejercicio, se cuenta. Porque si uno ve únicamente las consecuencias o los factores que me generan incomodidad o que yo considero indeseables, voy y quiero solucionar eso específicamente con un decreto, una resolución, una circular, y eso es muy el estilo colombiano. Siempre yo digo, esto es lo que no me sirve, esto es lo que no me gusta, y entonces voy a sacar un decreto para solucionar ese pedacito como tal. Y luego resulta que todo esto se parte de una problemática más grande. Esta mañana en un congreso justamente de regulación, de pronto algunos tuvieron la oportunidad de asistir en un panel que era justamente, digamos, muy específico de los temas de plataformas y de economías colaborativas. Decían, bueno, ¿qué pasa cuando yo a priori considero que uno de los problemas que hay en las plataformas colaborativas es la vinculación de las personas que trabajan allí, es decir, de los domiciliarios, etcétera, de todas las personas que trabajan dentro de una plataforma? Resulta que en algún momento a alguien se le ocurrió que deberían poner obligatorio que todas las personas que están vinculadas a las plataformas de domicilios fueran vinculadas con un contrato laboral específico. Y resulta que les hicieron un sondeo a las personas que están vinculadas a las plataformas y ellos dijeron que no les interesaba la vinculación, bueno, una gran mayoría de las personas dijo que no les interesaba una vinculación de ese estilo porque valoraban la flexibilidad de su tiempo y valoraban poder pasar de una actividad a otra en el momento que así lo consideraban, porque su estilo de vida es diferente y no es como lo estaba pensando la persona que identificó el problema inicialmente y que quería pasar una ley de la República para tal y tal. Entonces, digamos, es un tema también de que seamos como más flexibles y que aprendamos a mirar el bosque y no solamente el árbol, que a partir de todo la identificación compleja de la problemática, pues aterricemos esto, pero de una manera más completa y no tan parcial. Dale, Excelente, Sandra muchas Alicia. gracias. Gracias. Eh, Viviana, escuchando el planteamiento de Oscar, escuchando los retos que representan regulaciones tan antiguas, atendiendo a la recomendación que haces de revisar los máximos antecedentes disponibles respecto de estos dos decretos, ¿podría ser una opción el que hoy definamos, dada la realidad actual, que es muy diferente a la que vivíamos hace 15 años, hoy, ¿cuál es el problema que se plantea resolver, que se requiere resolver? Y en esa medida, correr la evaluación para entender el decreto o los decretos como existen, en qué medida resuelven, cuáles son las áreas que no están resueltas a partir de lo que se generó hace 15 años y de alguna manera tratar de recapitular y de reconstruir, y más que reconstruir la problemática en ese momento es actualizar la problemática de tal manera que el análisis que se desarrolle no resuelve una problemática que no necesariamente vamos a tener bien clara cómo quedó estructurada, sino lo que realmente tiene valor y es la problemática al día de hoy es ABC y los decretos la resuelven en su totalidad, parcialmente, o no la resuelven, e incluso llegar a la conclusión o a una de las opciones de resultado que tú planteabas, que es, y si no necesitamos regulación, si lo único que necesitamos es reconocer normas internacionales y eso es suficiente para resolver el Exacto. problema, puede ser, digamos, que el extremo de la solución, pero es una solución que puede resultar la correcta, ¿no? O el más extremo, no necesitamos regulación alguna. De acuerdo, de acuerdo. Mira que frente a eso, por ejemplo, una de los temas que se hablaba esta mañana en uno de los paneles de este evento que les menciono, tenía que ver, o sea, ponían como como un extremo frente al otro, regular frente a autorregularse. Es decir, por ejemplo, lo que tú dices, si como país ya hemos adherido a normas internacionales, pues no necesitamos tal vez volver a reescribir esto y sacar un decreto donde diga vamos a cumplir estas características para los insumos médicos, etcétera.
sino más bien, por ejemplo, tratar de alguna forma de que los fabricantes adopten esas buenas prácticas, pero de una manera más soft, no necesariamente poniéndolo en un decreto, etcétera, etcétera. También hay otros, digamos, otras aproximaciones de intervención que se llaman autorregular. Y, Ujú, por ejemplo, entre los gremios, como los que nos han acompañado en estas sesiones, los gremios son grandes aliados para eso, o las asociaciones de profesionales son grandes aliados para eso, porque ellos mismos ya conocen la problemática muy de cerca y se dan cuenta hacia dónde deberían enfocar sus esfuerzos, digamos, en la atención a lograr un objetivo principal. Entonces, sí, de acuerdo. A veces y de nuevo, la invitación mía es a no pensar que siempre necesariamente requerimos el decreto sino, o el instrumento legal, sino pensar en otras alternativas. Y de pronto, más bien llegamos a una solución, una intervención final que sea más de manejo integral y no tanto sacamos el decreto número 2 porque ya teníamos el número 1, ahora sacamos el número 2. Entonces es como para pensarlo un poco de manera más completa. Y la construcción de ese árbol, bueno, ahí sí se lo dejo a los expertos que nos acompañan del Ministerio de Salud y de INVIMA, que son quienes conocen esta problemática, digamos, de fondo. Claro, digamos, en el decreto podemos hallar en los considerandos, etcétera, en el mismo nombre del decreto, podemos hallar hacia dónde se había, digamos, enfocado, pero también podemos actualizar qué de eso también hace parte de la metodología, qué de eso tiene vigencia, qué no, qué factores de estos han cambiado y cómo debería yo adecuar la intervención para que no sea, o para actualizar justamente el problema que vamos a atender. perfecto, muchas gracias. Incluso lo que Oscar planteó en alguna de las sesiones iniciales, responder la pregunta de, ¿es necesario tener dos decretos por separado o sería conveniente tener uno solo, ¿no? Quizá ese es otro de los temas a considerar al momento de estar desarrollando los árboles, ¿no? Tenemos otra pregunta de Ignacio Arboleda, que más bien es un comentario en donde nos dice, un régimen sanitario para dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro no debe ser un listado de requisitos para tramitar registros. Es una aseveración muy clara y en ese sentido, Oscar, no sé si tengas algún comentario al respecto. Hola. Efectivamente, pues el decreto 4725 no solamente trae lo que, no solamente se enfoca en ese aspecto. El régimen de registros sanitarios cobija no solamente la parte que es la intención inicial de la persona o fabricante o importador o el comercializador de X dispositivos médicos, sino también la parte de IDC y otra serie de, de cuestiones alrededor de lo que es el uso de los dispositivos médicos. Trae cosas como son la vigilancia postmercado, que en este momento lo hemos materializado en dos programas, por ejemplo, lo que es vigilancia, tecnovigilancia y reactivo vigilancia. Esos dos programas salen de lo que es el concepto que se tiene del régimen de dispositivos médicos. También tenemos lo que son lineamientos del uso y la gestión de los dispositivos médicos. Eso también es parte de lo que se concibe como un régimen de dispositivos médicos. O sea, ahí hay que tener, eso es un comentario real porque el, el, el trámite del registro sanitario se entiende como la fase inicial de yo tengo esto, yo soy fabricante o importador y quiero comercializarlo, pero de ahí también se tienen que desprender otra serie de condiciones alrededor. Por ejemplo, existen cosas que ha hecho el INVIMA con programas, por ejemplo, lo que es demuestra la calidad, que son de ir y verificar cómo está, cómo se encuentra usted cumpliendo la normativa que dijo y lo que se presentó al inicio. Porque, son 10 años de operación del registro.
Entonces hay varias cosas que se entienden dentro de un registro o dentro de un régimen de registros sanitarios. O sea, y por eso el INVIMA también tiene lo que son laboratorios para verificación de calidad, tenemos los programas, como ya les había dicho, la red de tecnovigilancia y lo que se articula, por ejemplo, con el programa de Recall a nivel internacional, un montón de cosas que vienen todas atadas a esos procesos. Probablemente lo que uno concibe o lo que uno ve como en algunos momentos es que lo primero que vos decís es cómo obtener un registro sanitario, te vas al 4725 y lees las cosas. Pero cuando entras también en la operación, lo que hay que cumplir de mantenimiento y lo que no solamente es el que obtiene el registro sanitario, sino el final, el último, el usuario final, el tenedor que llamamos nosotros, de ese dispositivo médico o el equipo biomédico, cómo es lo que tiene que hacer para mantener la calidad también está descrito ahí. Y probablemente eh, algo que acá es como comentario personal también, probablemente lo que nos lleguemos a entender o que lleguemos a ver de ese tipo de la regulación es que muchas cosas también no solamente le atañen dentro de la, del uso del equipo, no solamente le atañen al fabricante o al importador, sino también el usuario final también tiene unas responsabilidades que de pronto hay que hacer un poco más de énfasis ahí alrededor de cómo tener y cómo mantener esa calidad cumpliendo lo que se estipula en el 4725. Yo creo que es que lo que queremos o lo que pienso decir es, no solamente es el registro sanitario lo que se está hablando en esos dos decretos, es una serie de actividades que ejerce entre el INVIMA y algunas partes las secretarías de salud alrededor de mantener dispositivos seguros para dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico que sean seguros y que cumplan la finalidad para la cual están siendo fabricados. Esa es como también unas actividades que vienen conexas a eso. Oscar, muchas gracias. Y me parece que justamente este último comentario pone en evidencia la necesidad de la definición correcta del problema. Ahora sí que una visión de un decreto para definir de manera exclusiva los requisitos para generar una aprobación para comercializar un producto respecto de la visión completa de lo que significa el tener el control, lo último que decías, Oscar, el control completo para garantizar que los dispositivos médicos, que las tecnologías médicas, que los equipos biotecnológicos, que los reactivos de diagnóstico sean seguros, cumplan con su función y garanticen la seguridad de los pacientes en Colombia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el alcance de la solución que va a proveer este decreto o estos decretos? Pues al final dependerán justamente de la definición correcta y completa del problema. Esa es mi conclusión respecto a lo que estoy escuchando, pero sí me encantaría, Viviana, Oscar, si pueden corroborar que mi conclusión es razonablemente correcta o si no necesariamente. Por allí en el chat te dieron la razón, Sandra Alicia. Sí, esa es realmente la idea. O sea, nosotros eso es lo que estaríamos buscando. El uso de unos dispositivos y que eso pueda cubrir todo el ciclo de vida de los dispositivos, tanto el premercadeo como lo que es sacar el registro y lo que va también asociado a eso, la investigación, innovación y también cuando ya una tecnología deba ser dada de baja porque pues, tenemos algún desarrollo que es mucho más efectivo o más eficaz que lo que estamos teniendo en este momento. Entonces, la idea es que podemos tener todo ese ciclo regulado y poder conocer y poder dar lineamientos y orientaciones claras.
Y yo de nuevo ya saben que me encanta esto y creo que en ese sentido algo que va a ser bien interesante de explorar es cómo han avanzado las regulaciones en el mundo, particularmente para dispositivos médicos a lo largo de 15 años, cuando hace 15 años muchos de los criterios que prevalecían para la regulación de dispositivos médicos se trasladaban directamente de medicamentos y no necesariamente aplicaban, y la industria ha sufrido a lo largo de estos años por tratar de cumplir con ciertos criterios. Entonces, creo que estos 15 años de historia, de experiencia, de trabajo de entidades internacionales, de iniciativas de cooperación internacional para alinear justamente en el mejor tratamiento de los dispositivos médicos, pues nos ponen en una posición espectacular para poderlas capitalizar y para poderlas incorporar en los procesos que estamos a punto de generar. Creo que pudiera sonar como triste pensar que en 15 años no se actualizó, pero por otro lado, verdaderamente abre una oportunidad extraordinaria gracias a los trabajos que mucha gente ha hecho a lo largo de este mismo periodo en ese sentido, ¿no? Ahí, Sandra, le llama importante lo que tú dices, el papel de la industria en este punto, sobre todo porque, claro, el hecho de que no se haya actualizado en 15 años también nos da la posibilidad de ver qué es todo lo que ha pasado durante estos 15 años y quién es más que la industria, que son, digamos, los usuarios muy directos de esta reglamentación, para podernos decir, bueno, lo que a su juicio, su concepto ha funcionado, lo que no, pero además, ¿cómo hacemos para actualizar esta reglamentación para que, digamos, responda justamente a los problemas que tenemos ahora, que seguramente sean diferentes digamos, las características del contexto ahora han cambiado sustancialmente por varias razones, por la coyuntura del COVID, por los avances tecnológicos, por bastantes cosas. Entonces, ahí el papel de la industria y el diálogo con ellos es supremamente clave, sobre todo para esta primera parte de identificar cuál es el problema y cuáles son los objetivos que queremos alcanzar con estas evaluaciones. Exacto, y en ese mismo sentido, ahora sí que aprovechar la historia, pero también aprovechar las proyecciones que ya se están haciendo respecto de un futuro que tenemos, en México decimos muy coloquialmente, a la vuelta de la esquina. ¿Cómo regulamos hoy para permitir espacios para la evolución tan enormemente rápida que tiene la innovación en el sector de dispositivos médicos y de tecnología médica, ¿no? Todo el tema de software como dispositivo médico que cambia a cada segundo y cómo el sistema regulatorio puede responder para garantizar la operación correcta y oportuna y la incorporación de todos esos cambios. Cómo se incorpora el uso de inteligencia artificial en los procesos que se están gestando, cómo se incorpora la evidencia, los datos del mundo real para efectos de la evaluación de los dispositivos médicos. Y son tres temas que son los que se me ocurren a mí ahorita, pero todos los desarrollos, sobre todo basados en temas informáticos y que impactan a la producción de un bien material, son temas que, por supuesto, hay que también tener en consideración, sobre todo en el momento de definir la problemática, ¿no? Porque la problemática es lo que vivo hoy, pero lo que sé que está por venir, que de alguna manera debe de tener el espacio para que a partir de determinado margen de flexibilidad se puedan ir incorporando de una manera, digamos que eficiente al marco regulatorio que existe, ¿no? Estas recomendaciones de agilidad y flexibilidad en las regulaciones que plantea la Organización Mundial de la Salud, los mecanismos de reliance y recognition que también recomienda la Organización Mundial de la Salud, son elementos que vale la pena incorporar en el ejercicio de la definición del problema, me parece. Excelente. Ya tenemos acá otra pregunta. Sandy Salazar. Por ejemplo, la ciberseguridad debe ser parte del análisis del problema de hoy y requiere la participación de otros actores y especialistas antes no involucrados. Exactamente. Ese es otro de los grandes retos que tienen que ver con los desarrollos que se están generando, particularmente para el tema
dispositivos médicos, equipos y reactivos de diagnóstico. Oscar, ¿algún comentario al respecto? Yo creo que eso es el tema de ciberseguridad, no solamente pues va a entrar ahí también lo que decías de inteligencia artificial. O sea, nosotros, por ejemplo, en este momento para otro tipo de cosas hemos empezado a ver que existe la necesidad de contar con lineamientos de inteligencia artificial en dispositivos web. Y eso específicamente para el tema de diagnóstico. Existen aplicaciones que serían una herramienta muy grande y eso también lo hemos identificado y se entra a ver dentro de ese tipo de cosas. O sea, poder darle al decreto como los suficientes dientes, digo yo, para que se pueda agarrar de las cosas nuevas que vayan saliendo sin que se quede obsoleto tan rápidamente. Eso es un reto grandísimo, por lo menos para cuando se vaya a escribir el decreto. En este momento, pues lo que haremos será tener en cuenta ese tipo de cosas para decir, efectivamente, aquí hay una falencia, aquí esto se puede hacer, pero el reto grande va a ser cuando se pueda ya escribir el decreto, decir, efectivamente, aquí hay que darle un reto o hay que darle más dientes, hay que ponerle puntos grandes. A veces hay cosas que en su momento no son problemáticas o no son necesarias de evaluar y eso puede ser el tema que nos enfrenta ahora con el 4725, que cosas que en su momento estaban cubiertas o no eran una práctica usual, el arrendamiento de un equipo no era una práctica usual, ahora lo vemos como algo común y que está tomando fuerza. Entonces, ese tipo de cosas hay que también tenerlos en cuenta. Perfecto. Pues estamos justamente en el tiempo. No veo más preguntas ya. Les agradecemos enormemente a todos por la participación. Cada día tenemos más herramientas, más elementos y más claridad en los retos que estamos enfrentando para poder estructurar mejor la forma en la que vamos a estar operando los diferentes equipos de trabajo y poder producir de la manera más efectiva los resultados que nos estamos proponiendo alcanzar. Les agradecemos mucho nuevamente la participación. Vamos a estar disponibilizando la grabación y los materiales de la sesión en el sitio web de la coalición y estamos a la orden para cualquier duda, comentario y nos vemos el próximo 6 de septiembre para conocer la experiencia del Ministerio de Salud respecto de la utilización de esta herramienta en un ejercicio de análisis de impacto regulatorio, no evaluación ex post, pero que definitivamente al estar hablando ya de la temática puntual que nos ocupa desde la perspectiva técnica, seguramente nos va a dar muchos elementos y mucha luz para el ejercicio que vamos a estar realizando ya de manera puntual. Viviana, ¿algún comentario de cierre? Oscar. Sandra Línea, muchas gracias a ustedes por la iniciativa, por la invitación. Definitivamente lo que nosotros podamos apoyar desde DNP en los temas, digamos, conceptuales y metodológicos, pues estamos en total disposición. Mi compañero César ya tuvo la oportunidad de charlar con los compañeros del Ministerio de Salud, analizar ese árbol de problema y hacer los comentarios que nosotros desde el punto de vista como más conceptual podemos aportar, obviamente sabiendo que quienes tienen el conocimiento técnico y específico son los compañeros del Ministerio de Salud. Entonces, pues nada, quedamos muy a la expectativa del ejercicio de la próxima sesión, en el cual pues hablemos ya directamente de un caso muy puntual frente al tema de buenas prácticas de manufactura. Estupendo. Pues muchas gracias, que tengan muy buena tarde y muy buen resto de semana. Hasta luego. Bueno, feliz día para todos, que estén muy Gracias. bien. Gracias.